Chihuahua, Chihuahua. César Cerezares, bienvenido a tus ciudades, muchachos, bienvenidos. ¿Cómo estás, César? No, muy contento de estar aquí, muchas gracias. Oye, padrísimo el concepto que traes de música serreña. Sabemos que la música serreña, para aquellos que no lo saben, es de guitarrita, ¿no? Como lo hacía Miguel y Miguel, como lo hacían grandes de esa época, como Ariel Camacho, por ejemplo, pero tú le pones tuba. O sea, se te ocurre hacer esta mezcla, esa fusión, y te sale muy bien. Sí, pues más bien pues no es tanto que se nos haya ocurrido ponerle tuba, sino estamos presentando nuestras canciones. Por ejemplo, el tubero es mariachi, trae sus... Ah, trae su rollo Sí, también, trae sus musical. ideas, él le Está padre. Mete su rollo y luego pues también Chuy ahí le mete sus formas de tocar el requinto y pues yo con mis composiciones. Súper bien. Oye, traes un sencillo que es el tercero, cuéntanos de él, que es Cumbia de Cumbias. La cumbia de cumbia, sí, es que hay una canción que se llama Canción de Canciones, Ajá. que son con puros títulos de canciones y dije, pues vamos a hacer una cumbia de cumbias. Que viene la peinada, bueno. La buchona, la María. Éxitos dentro del regional mexicano, ¿no? Esos títulos que son importantes. Sí, y pues y ya como somos muy románticos, mis composiciones son muy románticas, Ajá. quise hacer algo más movidito, más para bailar. Muy bien. Oye, tu primer sencillo, así se tituló tu material discográfico y te fue muy bien. Ese es el tercero. Este es el tercero, sí. El primero fue Deja Amarte, el segundo Aunque me hagas llorar y este que es la cumbia cumbias. Que ese video lo grabaste en Chihuahua, Chihuahua. Chihuahua, así es. ¿Y de qué se trata más o menos? Cuéntanos. Pues es de que yo le digo a la muchacha que quiero estar con ella. La muchacha, es que así decimos allá, la She, allá en el norte, en Sinaloa y en todos lados, She, ¿verdad? La chilaca, sí, ¿verdad? 880. Sí, yo le dije a la muchacha que pues que si quiere ser mi novia y le componga la canción, le digo que quiero estar con ella una noche. Acá y allá. Muy bien, con eso déjalo, con eso déjalo, César. Ok, pues vamos a escuchar la cumbia de cumbias con César esta mañana aquí en tus ciudades. Un fuerte aplauso y arriba Chihuahua. ¡Oh! Se junta el bombón, cambia la peinada, manera que no se afloja, está buena la desvelada. Ahí viene la chora con la coloreteada, cambia la María, está lista para la balada. Se me prende el foco de sacarlas a pasear, darnos una vuelta por el bulevar. Caminando por la calle me sonaba el celular, era la buchona que se quiere enfiestar. Tuvo, le gritaban a la chona, también a la María, después a la buchona. Tuvo, le gritaban a la chona, también a la María, después a la buchona. Se me prende el foco de sacarlas a pasear, darnos una vuelta por el bulevar. Caminando por la calle me sonaba el celular, era la buchona que se quiere enfiestar. A ver, compa tuerito, mándale un saludo a la buchona. Eso. Compa Chuy. Eso. Tuvo, le gritaban a la chona, también a la María, después a la buchona. Tuvo, le gritaban a la chona, también a la María, después a la buchona. Se pusieron bien borrachas, de eso bien me acuerdo yo. La que seguía bailando era la del bombón. A las 6 de la mañana la fiesta se acabó, la nera que las afloja, ay, pues no las aflojó, ay. César Cerezares. ¡Nuevo estilo! ¡Eso! Aplauso para César Cerezares, que está con nosotros esta mañana aquí en tus ciudades. Aguas con la guitarra. Tranquilo, tranquilo. Oye, César, pues felicidades por este nuevo concepto, porque hay que mencionarlo, tú tienes años dentro de la música y lo hacías como segundero, o sea, hacías segunda voz y tocabas, bueno, tocas el acordeón. Sí, el ¿no? acordeón, sí. Y se te ocurre, pues ahora sí que proyectar tu música como solista. ¿Qué sientes ya con este cambio? No, pues es un cambio muy padre para mí. Es diferente completamente. Sí, estar el segundo y ya empezar a cantar pues en la primera voz y que la gente acepte el concepto, la música y tu forma de cantar,
pues muy contentos. Vas a andar en Monterrey, vas a ir a mi Sinaloa, vas a andar, pues, obviamente, a Chihuahua, vas a ir a Guadalajara, vas a andar por todas partes. ¿Cuáles son tus redes sociales para que el público esté al pendiente, pues, de todo lo que estás haciendo? Claro que sí, las redes es César Cereceres, así en todos, en el Instagram, fanpage, todo César Cereceres, y ahí aparece pues todo lo que es nuestro sencillo, nuestras canciones, presentaciones y todo lo que quieran saber de nosotros, ahí lo van a encontrar. Muy bien, el aplauso para César Cereceres, que estuvo con nosotros esta mañana en Tu Ciudades.